La verdad que quedamos pocos protagonistas de esa época, así que sé que han venido antes algunos que son aún mayores que yo, pero ya andan como por los 80 años, ya imagínense. Eh, el- Hablamos a 50 años del 73, pero son 53 años del año 70, la historia en verdad parte bastante antes. Incluso lo que vamos a conversar hoy día es principalmente el gremialismo en la época de la UP. Pero si tenemos tiempo habría que remontarse antes, o sea, cómo surge el gremialismo y por qué, y qué pasa en la Católica entre medio y cómo es el desenlace histórico que se proyecta hasta el gobierno militar y después también. Así que, pero bueno, en la UP y el gremialismo hay que tener presente que todas las federaciones de estudiantes de la época estaban en manos de la izquierda, excepto la Católica de Santiago, que era gremialista. 3 años antes eran todas democracias cristianas, pero hubo una evolución ahí que la democracia cristiana o se transformó en izquierda o la izquierda ganó la federación, la izquierda de verdad, digamos. Eh, Salvo en la Católica que irrumpió el socialismo paralelamente a la formación del MAPU, que surgió también de la Católica. Pero el gremialismo había dado una pelea hasta esa fecha interna y planteando las ideas gremiales como ideas válidas para todas las organizaciones estudiantiles o no estudiantiles. Pero llega la UP y no pasa nada, en verdad. Gana Allende, todos sabemos, con una minoría, el 30 y tanto por ciento, lo elige el Congreso, pero asume y hay elecciones en las que sacan mayoría absoluta. ¿Ya? Un año, o sea, respaldo popular y un año de gangas y fantasía, porque como no había un banco central autónomo, se podía emitir todo lo que quisiera, mucha plata, toda la gente feliz, y no hubo oposición, sino tal vez gracias a Fidel Castro, que se instaló a finales del 71 por más de un mes, agotando a la gente y dejando en claro quién era el que dirigía esta revolución, entre comillas, a la chilena, ¿no es cierto? Eh, y ahí uno de los primeros actos de oposición surgió de la Católica con Canal 13 a todo Chile, ¿ya? Que si bien lo encabezaba esta campaña el mismo Canal 13 con el padre Fum, los que hacíamos la pega éramos la gente, los estudiantes, los que salíamos a la calle a repartir panfletos. Fue uno de los primeros actos opositores por nada más que la cuestión de libertad de expresión. Y paralelamente empezó el primer cacerolazo, o sea, empezó a haber una manifestación espontánea. Eso es una cosa súper importante, que se fue Fidel Castro y al día siguiente hubo marcha de las mujeres y ya había empezado los cacerolazos antes, un poco en protesta a Fidel Castro y un poco porque ya se había disparado la inflación, empezaba a haber un poquito de escasez, pero básicamente porque había un movimiento anticomunista que las mujeres supieron encarnar muy bien. El gremialismo sin duda fue muy importante, no podemos dimensionar tal vez cuánto, pero lo que sí se puede establecer es que los partidos políticos fueron muy poco importantes. Aun cuando se atribuyan de que gracias a la declaración del Congreso a finales de agosto se declaró la inconstitucionalidad, la verdad es que la lucha contra la unidad popular fue una lucha espontánea. Espontánea y organizada, digamos, también por otros sectores, entre ellos nosotros, digamos, pero, a ver, de los partidos, por ejemplo, el Partido Nacional, ¿qué puede rescatar uno? El diario Tribuna y la Rolando Mato, que era un grupo de choque. Esa era la presencia que tenía, importante por lo demás, digamos, pero es que tenía el Partido Nacional, no eran los diputados, no era el partido. ¿Ya? Y bueno, de hecho, ¿a qué se podría atribuir, digamos, todo este movimiento? A la prensa, como estamos comentando, a los gremios, a las mujeres, a la juventud de estudiantes, a organizaciones espontáneas que surgían por todos lados. En la Junta de Vecinos empezaron a organizarse para defenderse físicamente. Un movimiento bastante espontáneo, por cierto, con todo el respaldo de lo que podríamos llamar los poderes fácticos. Nosotros no éramos fácticos, pero éramos activos, éramos muy activos.
¿Y qué fue ocurriendo? Digamos, primero la FEUC. La FEUC tuvo un papel protagónico en sí mismo y como extensión hacia otros sectores, digamos. Primero, como les decía, la lucha al interior de la universidad, pero después, según se fueron desarrollando las cosas, con Canal 13 a todo Chile, después vino el paro de octubre, que fue un paro de camioneros, comerciantes, ¿y por qué nosotros? Digamos, porque primero lo apoyamos públicamente y segundo porque ocurrió un fenómeno de ahí en adelante en que los jóvenes, siempre hasta ahora se les suponía un halo de cierta inocencia, imparcialidad, idealismo, etc. Entonces, eran un muy buen nexo para los sectores gremiales, un común denominador, digamos, porque, en fin, entre camionero y comerciante no se entendían muy bien y cada uno quería tener un protagonismo, pero entonces, si lo juntábamos nosotros, lo estaban dispuestos, éramos una especie de árbitro, pero junto con eso, con juntarlo y juntarlo dentro de la universidad, hay varias manifestaciones que hicieron dentro de la universidad, también éramos un impulso para envalentonarlo, porque cuando un joven te dice, ya ponte los pantalones y sale y pelea, es difícil decirle que no también, ¿no es cierto? Y sobre todo que nosotros estamos dispuestos a estar en la calle en forma fuerte. Entonces el paro de octubre se generó ahí el vínculo entre la universidad, entre la FEUC, digamos, y los gremios. Ahora, paralelamente, el gremialismo se empezó a extender al resto de las universidades del país. Les decía yo que de todas de izquierda, pero eh, en Valparaíso surgió un movimiento gremial muy fuerte que llegó parcialmente en una alianza a la FEUC el 71 y el 72 con Juan Carlos Bull como presidente de una lista gremialista 100%. Entonces se armó un gremialismo que hasta el día de hoy subsiste la gente que fue protagonista ante ese momento. Ellos para el 11 de septiembre estaban adentro de la universidad y les costó salir, digamos, esa es otra historia que es interesante. Pero en Concepción también, en Concepción estaba el Miro. Se formó un movimiento gremial muy fuerte y muy fuerte también en la fuerza, liderado por Keno Cantuari, que fue senador pues, junto a Jaime Guzmán después, y que lograron no obtener la federación, pero sí la rectoría, que era más importante. Ahí estaban los Enrique, que eran los tíos de mi papá, de Miguel Enrique, y lograron con un candidato independiente, von Plessing, de carácter gremialista, la federación. Luego en la Universidad Austral, también un movimiento muy fuerte, en la Universidad del Norte, que entonces era una universidad chica, pero que se alcanzó la federación ahí también a finales del 72. Habían 8 universidades, acuérdense ustedes, estábamos en 5 bien, nada en la Santa María, grupos en la técnica, grupos gremialistas, pero sin ninguna mayor organización. Y en la Chile sí había bastante gente, pero sin mayor poder tampoco. Pero lo importante es que el gremialismo adquirió presencia en las universidades, paralelamente adquirió presencia en los gremios, y en los gremios, aparte de esta labor como coordinador, envalentonarlo, lo que se metió fue la doctrina gremialista. Entonces empezaron a hablar todos en lenguaje gremialista, hasta los mineros, que no eran ni siquiera de derecha. ¿Ya? El año 72 también se fundó algo parecido a esto, pero gremialista de sindicato, que se llamaba Catedral, porque era la calle Catedral, ¿ya? Que dirigía Tomás Girarraza, que había sido presidente de la FEUC en el 71. ¿Ya? Con un grupo de gente recién salida de la Católica, crearon ahí un centro que respaldó más bien a pequeños grupos, ayudó a organizar y respaldó a pequeños grupos de agricultores, de comerciantes, a lo largo de todo el país. No en todo el país, pero en muchas partes del país, que fue otra cosa importante también, tanto para provocar la acción de los gremios, los paros y todo lo demás, como para meter la doctrina gremialista. Bueno, siguió, estábamos en el paro de octubre, volvemos un poco a la Católica. Justo después del paro de octubre vino la ENU, la Escuela Nacional Unificada,
que si bien no es que la FEUC sea la que única que se opuso muchísima gente, incluso la Iglesia Católica, el cardenal Silva era bastante cercano a Allende, pero Monseñor Oviedo encabezó una pelea fuerte por parte de la Iglesia, Centro de Padres de los Colegios Católicos, la Democracia Cristiana, mucha gente estuvo, gente del mundo de la educación en contra de la ENU, pero nuevamente la FEUC fue la primera, nosotros siempre decíamos vanguardia en la lucha por la libertad, ese era nuestro lema, los primeros en salir y los que salimos con más fuerza. Que eso es lo importante, ¿eh? Como un paréntesis, salir con fuerza, no salir tímidamente mirando la cara y tratando de hacer concesiones con el adversario, en definitiva, sino que pegando fuerte. Bueno, eso fue el gran mérito tal vez del gremialismo, que fue efectivamente vanguardia. Bueno, estábamos en la ENU y de ahí en adelante ya es el caos total, digamos. Yo les recomiendo que lean esos 50 años hace 50 años que sale un cuadrito en el Mercurio para ver las varias cosas que pasaban todos los días, porque mientras yo les cuento esto, digamos, el gobierno de Allende venía en caída libre, en verdad, pero primero la situación económica que derivó en inflación, derivó en escasez, y terminó con la JAP, ya en ese tiempo ya se estaban organizando la JAP, que era el control con tarjeta de partido, y te daban una cantidad de comida limitada como ocurre hasta el día de hoy en Cuba. ¿Ya? Había estado todo el periodo con tomas, con expropiaciones, en el caso de la reforma agraria, con intervenciones, que en el fondo eran también expropiaciones de las empresas grandes y chicas, no solo las grandes empresas, y el sistema de tomarse una fábrica, tomarse un fondo, y venía el gobierno detrás y lo legalizaba. Bueno, problemas institucionales, ministros destituidos que lo nombraban en otros cargos, mucha violencia. Después de la avenida Fidel Castro llegaron 10.000 cubanos más, llegaron las armas y actuaban y se preparaban porque se veía que la cosa no iba a terminar bien. Es un paralelo, contra eso era lo que estábamos peleando, contra eso y varias cosas más. Después del paro de octubre vino el gabinete militar, donde Allende trató de comprometer hacia su lado a las Fuerzas Armadas y donde, puesto en un escenario de guerra civil, el general Prat le había dicho, mire, yo no le puedo asegurar al ejército, pero un tercio sí podríamos apoyarnos nosotros usted, cosa que está reconocida en todas partes, incluso por Volodya Teitel en una entrevista que se publicada después del 73, después ya de vuelta a la democracia. Bueno, estábamos en el año 73, llegaron los famosos mineros, que fue otro hito para la Católica. Los mineros estaban en una huelga por un reajuste, y eran los mineros del Teniente, no eran los mineros de Codelco del Norte. Pero el movimiento fue tomando mucha fuerza, estaban en discusión con el gobierno por nada más que por este reajuste, pero eran mineros y bastante aguerridos también, hicieron una marcha caminando desde Rancagua hasta Santiago, cortaron el puente Maipo, que está aquí a la salida de Santiago, y entraron a Santiago, que fue un día de lluvia, manifestación en la calle. En esa época el campo de batalla era la Alameda, pero la Alameda era un cauce con una zanja abierta llena de hoyos, que era donde se estaba construyendo el metro. Hoy día uno no se da cuenta, porque el metro lo hacen por debajo, pero no, aquí era atasco abierto. Y habían buenos elementos contundentes para las peleas. Entonces, había peleas en las calles, estaban los mineros, una lluvia tremenda, y los mineros se fueron al Partido Demócrata Cristiano, que estaba en la Alameda, un poco más abajo de la Moneda, 2 o 3 cuadras más abajo. Estuvieron ahí, había no sé qué junta del Partido Demócrata Cristiano, pero ahí una delegación nuestra, encabezada por Lucho Cordero, fue a entrevistarse con los mineros. Hablaron con Guillermo Medina y le dijeron, aquí no están seguros, váyanse a la Católica. ¿Ya? Pensando que lo íbamos a refugiar por la lluvia en ese día, pero no, fueron y se instalaron en la Católica. La huelga de los mineros duró 2 meses. Cuando llegaron a Santiago ya llevaba unos días, ya un poco más de 2 meses duró. Pero se instalaron en la Católica, tuvimos que tomarnos la Católica, a pesar de que nosotros éramos muy academicistas, pero las circunstancias lo exigían.
se instalaron en los entretechos, no sé los que conocen la Casa Central de la Católica, ¿cómo se llama? Hay como un tercer piso en algunas zonas. Nosotros nos tomamos hasta la oficina de la rectoría y ahí se concentró entonces el epicentro de la oposición al gobierno en la Católica. Hubo una manifestación gigantesca al frente de la Católica en apoyo a los mineros, pero obviamente encabezada por nosotros, o sea, lo que hablábamos desde el balcón éramos nosotros y los mineros, así que el resto de la gente estaba en la calle. Bueno, de ahí se fueron los mineros, vino el tanquetazo, el 29 de junio creo que fue, y paralelamente paro de camioneros, paro del comercio, paro de los profesionales, paro general, el país se paralizó. En una declaración que sale ahora de Elwin, dice aquí no hay nadie trabajando, que Elwin le dice a Allende, no sabemos qué le dijo, qué no le dijo en verdad, pero eso es lo que él dice. Y efectivamente el país estaba completamente paralizado, nosotros seguíamos muy a la vanguardia en esta pelea, en esta lucha gremial, digamos, actuando un poco como los jóvenes de la película. Y bueno, empezó ya a hablarse claramente del golpe, tanto nosotros como ellos, digamos. Nos decían no a la guerra civil, pero en el fondo se estaban preparando para la guerra civil, tenían sus cuadros instruidos para poder actuar llegado el momento, digamos. Y ahí, por primera vez se plantea públicamente la necesidad de la intervención militar. En un documento que firmamos la FEUD de Santiago con la FEUD de Valparaíso, que se llamaba Hacia una nueva institucionalidad a través de la renuncia de Allende, y donde se decía que la crisis, digamos, era insostenible, que no había nadie capaz de asumir el control del país, salvo las únicas fuerzas organizadas y con capacidad para hacerlo, las Fuerzas Armadas, y que entonces solicitábamos la renuncia de Allende para dar paso a un gobierno militar y a la creación de una nueva institucionalidad, que eso es muy importante. La verdad es que Jaime Guzmán lo había planteado 10 años antes, lo de la nueva institucionalidad, pero ahí se plantea, hace una nueva institucionalidad. No es para que llamen elecciones y restablezca la democracia, no, para crear una nueva institucionalidad, porque lo que había ya estructuralmente estaba mal. Y bueno, fue un llamado abierto a los militares, pero inmediatamente iniciamos una campaña de firmas para solicitar la renuncia de Allende, con bastante éxito y molestia, pero poníamos mesitas en las calles. En todo este periodo hicimos muchas marchas, aparte en ese tiempo se usaba mucho declaración pública, teniendo presente 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero mucha marcha, mucha declaración, teníamos acceso, el canal 13 estaba ahí mismo también en la Casa Central, entonces uno entraba, le hacía señas a la persona que estaba leyendo el noticiario y te daban un espacio y podías entrar a hacer un llamado a la marcha o a reclamar contra la ENU o lo que fuera. Era una cosa, recordemos, 8 universidades, un país más chico, etcétera, pero bueno, un país bastante en blanco y negro, todavía no sabemos. Pero bueno, hicimos este llamado, a finales de agosto salimos con la firma y habíamos convocado una marcha para el 11 de septiembre que iba a tener una tremenda participación porque venían de todas las universidades, los secundarios que fueron muy activos también, los secundarios que los de izquierda los dirigía Escalona y los de derecha formalmente unos demócratas cristianos, Jung y Salazar, pero Alamán era el que movía la cosa de las fuerzas más derechistas. Habíamos, como les digo, convocado esta marcha y gracias a Dios no alcanzamos a salir porque de alguna forma nos habían dicho, miren, aquí para que estaba muy trancado lo del golpe, no se sabía por dónde, no se conocía quién era Pinochet, se pensaba que Arellano podía ser el que iba a dar el golpe, pero dijeron en la medida que hayan víctimas universitarias es distinto que si matan a un campesino, que si matan a alguien en una provincia o en una toma en una fábrica. Así que, bueno, que sea lo que Dios quiera. Así que, por eso digo, afortunadamente, la marcha estaba convocada a las 11, pero ya a las 7 de la mañana estábamos en otra
historia. Ahora, yo creo que la importancia del gremialismo en el tiempo López fue la acción, sin lugar a dudas, pero fue muy importante el que los conceptos gremialistas se difundieran. O sea, todo el mundo sindical en Chile estaba absolutamente controlado por los partidos políticos. Las directivas eran los socialistas, demócratas cristianos, pero lo más grave es que habían gremios transversales nacionales, o sea, el gremio de la suela y el calzado, el de los carniceros, el de los peluqueros, o el de los trabajadores, los garzones, no sé, que negociaban colectivamente y políticamente. Entonces, si había un problema de los garzones, salían los zapateros a apoyarle y terminaba habiendo un paro general. O si había la invasión a Checoslovaquia, salían los gremios a apoyar a los comunistas, digamos, invadiendo Checoslovaquia. Era todo un control político y eso, en gran medida, incluso hasta el día de hoy, se logró a través de esta... la despolitización cundió ya en ese tiempo como no solo un buen discurso, sino que daba resultados en las elecciones. Y hoy día, incluso, aunque está volviendo la politización y está la cuota y otras cosas, los dirigentes gremiales tratan de decir, nosotros no obedecemos a partidos políticos y no se presentan como políticos. O sea, el que se haya extendido el gremialismo a todas las universidades, el que la idea gremialista, porque como les decía, no solo fue apoyarlo en los paros, sino que meterle el discurso gremialista a nivel sindical y a nivel gremial, fue una ayuda muy importante. Y finalmente, el mayor aporte, aunque fue al final, fue esto de propiciar la nueva institucionalidad. Por supuesto, el día 12 de septiembre, después del 11, a mí me fueron a buscar en un tanque para que declaráramos nuestro apoyo al golpe militar, cuestión que mantenemos hasta el día de hoy, por lo demás. Así que me parece a mí insólito que haya gente que ha estado vinculada incluso a esta fundación, como Jaime Velorio, que diga nunca más un golpe, los golpes no son aceptables en ninguna parte. Si no había otra solución, ¿qué solución puede haber? Y no se trata de que sea mayoría, no, se trata de que se está cayendo la democracia, sí, pero se está cayendo la libertad, en definitiva. O sea, puede que Maduro saque el 80% de los votos, pero bienvenido un golpe en Venezuela. Y en Chile es que no había otra solución, no había solución democrática. El diálogo del que habla tanto Elwin no estaba funcionando. De esa famosa comida que cuando el cardenal se habló de cualquier otra cosa, por Allende no le dio ningún pie para diálogo. Lo que conversábamos con Jorge recién, o sea, el famoso plebiscito que están levantando como tesis ahora, yo creo que una gran mentira, no hay ningún documento, fundamento, lo que me decía Jorge, además era inconstitucional, no había cómo hacerlo. Entonces, en verdad no había otra posibilidad más que el golpe, que terminó siendo una bendición para Chile, porque si no, comparémonos con Venezuela, que era el país más rico de América, ahora el más pobre, nosotros los más pobres somos los más ricos hasta ahora. Pero eso es en grandes líneas lo que podría yo comentarles de momento, para que conversemos un poquito, ¿no es cierto? Perfecto, muchas gracias, Javier. Si alguien quiere preguntar o comentar. Sí, hola, primero muchas gracias por por la charla, ¿no? Creo que es súper ilustrativo también para los que somos gremial hoy día entender el proceso que se vivió en el 73, porque si bien yo no soy un creyente que la historia se repite, a veces rima un poquito, ¿no? Sí. Estamos en un momento de gran polarización, politización. También se hablaba un poco del gran quiebre que pueden generar en los procesos constituyentes, tanto el anterior como el que se está desarrollando. Mi pregunta en dos sentidos, una más histórica y una más actual. La primera es, ¿cómo ves tú también la relación que se dio con los gremiales posterior al 11 de septiembre? Todo el aporte que hizo el gremialismo desde las bases más tecnocráticas, ¿no? la base técnica del régimen militar. Y en segundo, ¿qué le puedes decir también a los jóvenes gremiales hoy día con toda la situación del país? Bueno, efectivamente, la historia se parece bastante a lo que estamos viendo ahora, pero
Para que ustedes se hagan una idea, lo que era la UP es imaginarse como si este gobierno de Boric tuviese activa el estallido de octubre del 19. Como si estuviera en la calle toda esa gente, ya estando en el gobierno y en la calle a la vez. Una cosa parecida, pero además con armas, con mucho más armamento que el que tenía la gente para el estallido. Así que no es esa la situación. Las instituciones son más sólidas ahora que antes, no es tan fácil. No obstante, que es otro tema, yo creo que es más peligroso lo que estamos viendo hoy día que lo que se vivió en ese momento incluso. Pero lo que ocurrió un poco fue que cuando tú despolitizas, dicen, bueno, se acabó el gremialismo, ¿para qué? Si son todos gremiales ahora. Entonces, yo creo que pasó algo parecido a eso y perdió un poco fuerza el gremialismo. No estuvo por muchos años, porque el gran enemigo del gremialismo fue siempre el marxismo. ¿No es cierto? Era cualquier totalitarismo, pero el que estaba activo era el marxismo. Entonces, la politización sí desvirtúa, pero la politización hecha por gente totalitaria termina con la libertad. Entonces, siempre el gremialismo fue lo que planteó. El enemigo como que se diluyó un poco en tiempo, sobre todo del gobierno militar. Y de hecho han surgido otros movimientos pseudo gremiales en la católica y en otra parte, pero la verdad que las cosas parecen distintas, pero siguen bastante parecidas. Entonces se cayó el muro de Berlín y la gente dijo, bueno, el fin de la historia, ya esto ya cambió, y no, pues no ha cambiado. Están los comunistas y están los rusos, comunistas o no comunistas, pero que siguen tratando de dominar igual. Aquí pasa lo mismo. Obviamente siempre hay un afán de capturar las instituciones para utilizarlas políticamente. Y debería haber un afán en el sentido de generar instituciones para el bien común de los estudiantes en este caso y para hacer bien las cosas. Y bueno, yo desde lejos, ya desde muy lejos, veo que se ha perdido un poco la fuerza en eso. No está el enemigo que te motiva, o está y no te motiva, no sé qué pasa, pero creo que el gremialismo va a estar siempre vigente, y que es más útil para combatir que los partidos políticos. El gremialismo es más amplio en cuanto a la gente que puede representar y tiene más fuerza porque es lo propio de la institución. Lo otro va a ser siempre una cosa externa. Entonces, creo que no estaría mal reforzar todo el trabajo gremialista. Bueno, ahora hay un montón de universidades y en casi todas hay algún grupito parecido al gremialismo, por lo menos. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por la charla. Te voy a copiar el formato de también con una pregunta histórica y otra más actual. La histórica es después antes del 73, del 73 al 90 y después del 90. ¿Cuál es su valoración de la figura de Patricio Aylwin? Mi valoración de la figura... Sí, una evaluación. Y la segunda pregunta, la actual, es porque el adversario o enemigo ha cambiado, por decirlo así. El marxismo del 70 es muy distinto a lo que hay actualmente. Era una división de clases mucho más, el discurso de división de clases era mucho más grande y actualmente se han tomado del identitarismo y lo han hecho una bandera al final. Y cómo el gremialismo se puede enfrentar o hacer cargo de ese cambio en el adversario, que es mucho más atomizado, por decirlo de esa forma. Bueno, Aylwin más bien actuó por omisión que por acción. Yo creo que hay un mito en torno a él. O sea, yo creo que fue un obstáculo en tiempo de la Unidad Popular, porque era el único que decía solo la democracia salva la democracia y que seguía tratando de hablar con Allende y tener un protagonismo
en circunstancias que Allende, digamos, lo paseó como quiso. Nosotros decíamos solo los militares salvan la democracia, le contestábamos nosotros. Pero la democracia cristiana se fue poniendo cada vez más en contra de Allende y a favor del golpe, en definitiva, excepto Elwin. Elwin dentro de la democracia cristiana quedó casi solo y él mismo lo reconoce, digamos, porque tenía una postura más débil. No obstante, que salió a respaldar el golpe inmediatamente después. No sé con qué grado de convicción, creo que Frey tenía mucho más convicción en eso, digamos, y lo había planteado antes, ya lo había planteado a los gremios, no vengan a hablar conmigo, vayan a hablar con los militares si quieren salvar esta situación. Elwin fracasó en su intento de diálogo y tal vez al ver ese fracaso sí apoyó y tuvo que dar explicaciones frente al mundo democrático cristiano apoyando al golpe. Y después, acuérdense que llegó a la presidencia después de hacer una movida contra Gabriel Valdés, digamos, dentro de la democracia cristiana, de la concertación. Pero creo que sí tuvo un papel, el gobierno de Elwin fue fundamental en la transición, porque no fue una ruptura con el gobierno militar, sino que una continuidad en definitiva, sobre todo en materia económica y también constitucional. Acuérdense que se hicieron unas reformas por ahí. Y lo único que yo rescataría de Elwin es unas declaraciones que no están muy difundidas, en que señala que la Constitución es muy buena y que no es necesario reformarla. Dichas cuando estaba de presidente, yo creo muy poco después. No sé, creo que estaba Frey de presidente y él hizo esas declaraciones. Sería bueno. Pero en fin, históricamente, Elwin o el gobierno de Elwin significó una buena transición del gobierno militar a la democracia. No olvidemos que cautelada por Pinochet, que estaba sentado primero en las Fuerzas Armadas y después en el Congreso, lo que no hacía fácil de que hubiera un quiebre del modelo. ¿Ya? Eso respecto a Elwin. Ahora, respecto a lo que tú planteas, si te entendí bien, es que hoy día se dan muchos frentes y es distinto la lucha que tiene la izquierda, efectivamente, porque antes era, claro, la lucha de clase, el cambio de la estructura, un gobierno totalitario, pero ahora lo que están tratando de destruir es la esencia de la naturaleza humana, en definitiva. Así que en forma muy grave, o sea, destruir todo lo que es la cultura que venimos arrastrando cristiano occidental, descomponiendo a la persona. O sea, volviendo al tema político, nosotros teníamos mucha convicción en que había que dar un golpe porque creíamos en la verdad absoluta y creíamos que si una cosa era mala había que reemplazarla y que era legítimo reemplazarla y que existen verdades. Esas verdades son las que han llevado a relativizar la gente que está al frente y inhibiendo a la gente del lado nuestro a sostener que existen verdades absolutas y que existe una naturaleza humana que no se puede modificar. El ejemplo más claro, el del feminismo y de la ideología de género, donde lo que se está haciendo en el fondo es destruir a la mujer y a través de destruir a la mujer, destruir a la familia, ¿no es cierto? Quitándole todos los atributos superiores a los hombres que tienen las mujeres, o sea, solo por el hecho de ser madre y el papel que eso les asigna, digamos, en la formación de los hijos y en la contención de la familia, sin que sean menos capaces para cualquier otra actividad, igual que los hombres, pero tienen capacidades adicionales que no tenemos los hombres, y eso es lo que quieren destruir la maternidad a través del aborto, la feminidad y la masculinidad a través de la ideología de género, ya sus 50 expresiones de género o más que pueden existir. La familia, no existen familias, existen 500 tipos de familia también. Entonces, te debilitan al hombre en su esencia y con eso tú puedes establecer un control desde arriba y eso es el control
Lo había apagado, disculpe, ¿no? Pero no me funcionó bien. Con eso van destruyendo, espérame un poquito, destruyendo y controlando todo, ¿cierto? La educación, la prensa, el inhibirte tu manera de pensar, porque, perdonen que vuelva al tema, pero si alguien dice yo justifico el golpe, como lo justificaron incluso gente de izquierda, o por lo menos lo aceptaron en su tiempo, hoy día le dicen, ¿y cómo este tipo es capaz de defender el 11 de septiembre? ¿Y por qué no? Si lo defendió el 80% en su momento, el 60 o el 70%, pero te inhiben. Entonces, aún gente que podría ser más pinochetista, te dicen, no, si yo fui partidario, pero quería que hubiera elecciones al tiro, como dijo Jorge Alessandri hace unos días, lo escuché por ahí. Nos inhibimos completamente de defender nuestra idea, y ahí es cuando se pierde, cuando tú en el fondo le estás mirando la cara y le estás haciendo concesiones al enemigo, que es el riesgo que estamos corriendo en el tema constitucional nuevamente. Ten mucho cuidado en eso. Pero hay efectivamente una pelea, no en Chile, en todo el mundo, cultural, antropológica, muy peligrosa porque tiene mucho terreno avanzado y la contrarreacción por este lado es muy débil. Alejandro. No, yo quiero felicitarlo nomás, porque yo viví esa época, entonces quería refrescarme los acontecimientos. Su narración ha sido muy buena, sobre todo al final, la defensa de la familia y a dónde me lleva este gobierno, a la destrucción de la familia. Sí, lo felicito. Bueno, yo creo que hay mucho más. Aquí la Fundación tiene un papel porque, como digo, quedamos pocos protagonistas y ya vamos perdiendo la memoria, y son tantos los hechos graves y muy significativos y que explican muchas cosas de ahora, que yo creo que aquí posiblemente, por una parte tienen la documentación y por otra parte han estado estudiando y levantando algunos temas que en lo que hemos venido conversando de defensa de ideas, de rescatar la historia y defender las ideas. Yo creo que acá hay mucho más información y mucho más roles que desempeñar que lo que pueda venir yo o cualquiera otro a contarle un poco de historia. Así que yo, Jorge, lo único que se me quedó un poco en el tintero, que lo dije al comienzo, es señalar el origen del gremialismo. El año 64 ganó las elecciones Frei con mayoría absoluta contra Allende, pero con una tesis, lo mismo que venimos hablando, de la revolución en libertad. O sea, nosotros vamos a hacer la revolución mejor que la izquierda, pero vamos a hacer revolución igual, ¿cierto? Y nos vamos a tratar de parecer lo más posible a ellos. Bueno, lo cierto es que a Frei lo apoyó la derecha, ganó ampliamente y hubo elecciones parlamentarias, y ahí la democracia cristiana arrasó, pero arrasó con la derecha también, Partido Conservador y Liberal, que eran los partidos de derecha. Sacaron, no me acuerdo cuántos, pero 4 diputados uno, 5 los otros, algo así, ¿no? Quedaron reducidos a su mínima expresión, tanto así que se disolvieron y formaron el Partido Nacional, llamando también a otra gente, a grupos nacionalistas, como donde estaba Jarpa y otra gente, ¿ya? El grupo de Jorge Prat y otros. Jaime Guzmán, que había sido como secundario conservador, no entró a este Partido Nacional. ¿Y por qué no entró? Porque pensaba que por ahí no iba la forma de defender las ideas de derecha. Posiblemente influenciado por Jorge Alessandri, con quien recién se estaba vinculando, pero Alessandri se planteaba siempre como independiente y contra los partidos políticos, posiblemente influenciado por la doctrina católica y particularmente por el padre Osvaldo Lira, digamos que era un gran defensor, con una versión un poco más corporativista tal vez, pero en fin, pero sobre todo porque Jaime Guzmán
ya pensaba que la crisis era muy profunda y que había que partir desde abajo para tratar de hacer una cosa distinta. Y ya en el año 65, ya la universidad formó el gremialismo primero en leyes. Otro paréntesis. Había existido gremialismo antes. 30 años, no sé, los que estudiaron leyes si conocieron a Hugo Tagle. Hugo Tagle, profesor, el papá del cura, no el papá del cura, que era profesor de filosofía e historia del derecho. Él había participado en un movimiento gremial 30 años antes. Y en la Escuela de Medicina, 10 años antes, había existido el MGU, ya el movimiento gremial universitario, pero cosas muy incipientes. O sea, la idea estaba, porque la idea del gremialismo, de las autonomías sociales, en definitiva, que es el gremialismo, la otra cara de la sociedad, siempre estuvo. Bueno, pero Jaime entonces se da cuenta que hay que hacer una cosa distinta. Y digo lo de Alessandri porque Alessandri también planteaba que había que hacer una reforma constitucional porque el esquema ya era crítico, no hacía gobernable al país o por lo menos no permitía un buen gobierno. Entonces viene el gremialismo y vienen estas federaciones en pleno gobierno de Frei, las federaciones universitarias demócratas cristianas empiezan a ser bastante críticas de Frei. Y ocurrió en la Católica el 67, la famosa toma de la universidad, coincidente con movimiento en todas las universidades de Chile y a nivel del mundo también cierta revolución, digamos, entre los estudiantes en Francia, los hippies y otras cosas. Bueno, ahí arrasaron los demócratas cristianos en la FEUC pidiendo la salida del rector, tomándose la universidad. Tuvieron todo el apoyo de los estudiantes. ¿Ya? Y hubo elecciones inmediatamente después de esta toma, ya había caído el rector, lograron sacar al rector de la universidad, establecer su gobierno, crearon una serie de institutos proizquierdistas, etc. Cuando estuvo la toma hubo un intento de retoma por parte de la gente del lado nuestro, pero que fracasó, no había fuerza suficiente. Pero igual Jaime fue candidato a la FEUC contra esta gente, que ya no eran demócratas cristianos, ahora era el movimiento 11 de agosto, que era la fecha de la toma. Y claro, sacaron el 56% de ellos, 44% Jaime, lo que es un tremendo resultado, después de la toma que tenía toda la popularidad en el país, en buenas cuentas. Uno dice, claro, arrasaron, pero la reacción de salir a enfrentarlo es lo que permitió que al año siguiente el gremialismo ganara en la universidad. Ahora, estas federaciones demócratas cristianas pasaron todas a ser de izquierda a través primero del movimiento 11 de agosto, que al 11 de agosto del año siguiente se tomaron en la catedral y ahí surgieron los cristianos para el socialismo y después el MAPO y la izquierda cristiana. Y si uno lo mide, acordémonos que Allende ganó por 30.000 votos a Alessandri. Bueno, esta nueva izquierda católica, cristiana o lo que sea, aportó sin lugar a dudas más que esos 30.000 votos. O sea, de esto que ocurrió en la católica y se expandió después y apoyado por cosas que ocurrieron en otras partes, fue determinante para el triunfo de Allende. Ahora, el gremialismo que surgió en la católica y se extendió a otras partes, que participó en tiempo de López, también fue determinante no solo para el golpe, sino que para la nueva institucionalidad que es la Constitución original del 80, no la actual. Sí. Así que ahí de la Católica creo que se escribe la historia en forma muy significativa, digamos, tanto para la izquierda como para nosotros. Sí. Alejandro. Bueno, gracias por la exposición. Estas son 2 o 3 preguntas. Yo creo que hay una que quizás es más, puede ser dividida en 2 partes, quizás la más niña. No venía preparado, como decía. Esta es una pregunta histórica que aquí con mi predecesor en el archivo, yo soy el encargado, con Jorge Soto también, otro predecesor que hemos discutido, que es acerca, una cosa más bien patrimonial, pero que a nosotros no nos consta y quisiéramos escucharla de los actores del momento. Esta emblemática gremialista que se usaba en la época, bueno, habitualmente asociamos el color naranja y todo aquello. Es que primero fue el folleto amarillo y después fue el folleto naranja. El primer folleto fue amarillo y tenía menos preguntas, creo que eran 24, después fueron 28. Pues no sé por qué. ¿Ese era el color emblemático? ¿Tenía algún
simbolismo? No. No. No éramos amarillos. Bueno, ligado con eso, era una duda que siempre Sí. varios habíamos querido resolver y escucharla de alguien que vivió la época es mejor. Pero precisamente, asociándolo a esta pregunta, los gremialistas de la época, los gremialistas del año 73, sociológicamente hablando, ¿cómo eran? ¿Eran todos muy formalitos? Algunos más hirientos, había de todo un poco. Eso por una parte preguntarle, creo que algo que no se ahonda mucho, cuál es la composición, cuál era el carácter, cuál era el estilo que los definía de alguna otra forma en su forma de ser, en su forma de vivir diariamente. Y la segunda ya una pregunta más política, si se quiere. Hace poco atrás vino Carlos Ominami a hablaba precisamente desde el otro lado, de cómo, por ejemplo, el mundo sindical estaba tomado por la democracia cristiana, por todo eso. ¿Cómo pudieron hacer esa organización, primero entre ustedes, entre gremialistas universitarios, con los de Valparaíso, con los poquititos que pueda haber en la UTE, con los de Concepción, los del Frente Gremialista que había allá, y también con esta otra gente, porque eran sindicatos que, bueno, usted mismo lo señalaba, de alguna otra forma, sí estaban tomados por los partidos, si bien reaccionaron por Allende, pero estaban tomados por los partidos. Entonces, esa pregunta más bien sociológica acerca de cómo era el grupo de los gremialistas del 73, sus costumbres, cómo se divertían, salían a algún lado, no salían, cuando... Y luego esta otra pregunta más política de la coordinación. Yo por ahí le digo que, por ejemplo, Eduardo Becha habla de estas reuniones en la casa de Mayoco, de don Jorge Alessandri, y bueno, Jaime iba para allá, y parece ser que ahí había un foco, un nodo aglutinador de todas estas fuerzas que estaban en la oposición. No sé si nos puede contar, bueno, de ambas. Bueno, lo de los sábados en la tarde, los té en la casa tenía una parcela de agrado, diríamos. Yo creo que fue posterior, fue posterior al 11, se armó eso. Y bueno, estaba Jaime Guzmán, estaba Eduardo Bech, pero obviamente se hablaba de política, pero no era el centro más decisorio, ¿eh? Porque además Alessandri de repente tenía planteamientos distintos. Acuérdense que estuvo en el Consejo de Estado, le hizo algunas reformas a la Constitución. Sí, Eduardo Bech fue muy importante en esta aglutinación. Eduardo Bech, que había partido con el movimiento alessandrista independiente en la campaña de Alessandri, y él por su personalidad, que era un tipo, digamos, muy sociable y de mucha energía y que hacía las cosas. Él, yo creo que iba y golpeaba las puertas de los dirigentes empresariales, gremiales, sindicales, estudiantiles, lo que fuera, y siempre tenía ideas de cómo hacer las cosas. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo eran los gremialistas de la Católica? Yo creo que bastante parecido a los estudiantes de hoy de la Católica. Te diría que en general bastante alejados de la política. Por cierto, los gremialistas, el 90% eran gente de derecha y gente alessandrista. Digo el 90 porque no era el 100, había gente que o no era política o gente que incluso era demócrata cristiana de origen, como Hernán Larraín, por ejemplo. Cosa que se ha manifestado en el tiempo después. Pero no, eso es un mal que no se mejora. Pero bueno, gente más bien alejada, mucha gente, los centros de alumnos eran de mucho deporte, de muchas semanas universitarias, de algunas cuestiones culturales, actividades entretenidas. La universidad tenía 7.000 alumnos, era una universidad chiquitita, entonces había mucha convivencia, y yo creo que poco política había en leyes, tal vez un poco en economía, y grupitos chicos en ingeniería. Cuando se armó esto, los grupos más fuertes eran los agrónomos, los de construcción civil, no eran los intelectuales, eran los tipos más de pelea. Había muchos deportistas, muchos rugbyistas, y mucha gente con ganas y dispuesta de ir a la pelea. Así que, sí, pues hay un dicho de José Antonio Primo de Rivera que dice: cuando los señoritos pegan 2 veces. ¿Sí? Entonces, llegado el momento de los enfrentamientos, que no eran enfrentamientos muy tremendos, eran más bien empujones en el hall central de la Católica,
estaban los grupos nuestros, los grupos de izquierda, y empujones los sacaban, digo, porque eran estas fuerzas de los rugbyistas, de los constructores civiles, los que lograban sacar para afuera a la gente de izquierda, pero no, lo que sí era gente muy decidida, o sea, llegado el momento, muy decidida a pelear en las ideas y en las manos también, así que eso no sé cómo será ahora, pero así era entonces. Que eran escaramuzas porque no había armas, nadie sacaba un cuchillo, ni siquiera la gente izquierda. En la católica la gente izquierda no era comunista, socialista, eran gente más de élite que los gremelistas, que eran los del MAP, o sea, que era élite de la élite. Entonces, las peleas eran empujones solamente. Y me preguntaste otra cosa más, así que... Era bueno sobre la coordinación la coordinación interna entre los gremialistas y con la otra gente, sindicatos. se fue dando, como te digo, hay gente como Eduardo Bech, los gremios se coordinaban, aparece un León Vilarín que nadie conocía, pero como que era normal que si estaba Vilarín y estaba el comercio, alguien los contactara, estaba muy activos en esto la gente de las organizaciones empresariales, ¿no es cierto?, de los OFOFA, la CNA, algunos poderes fácticos, algún financiamiento que habría de alguna parte, el mercurio bastante jugado, la papelera jugada, la papelera no, porque trataron de controlar el papel y con eso controlar la prensa. Se fue dando, y en el gremialismo no faltaba de Valdivia, una vez llamó a alguien, queremos conversar con usted, vinieron cinco personas de la Austral a la calle Suecia, donde funcionábamos en ese tiempo. Y se empezó a armar la cosa, empezamos a viajar. En Concepción lo mismo, se organizaron, y una vez organizados nos contactaron, en Antofagasta, bueno, se van estableciendo vínculos humanos, y con los gremios lo mismo, se van conociendo, estaban muchas organizaciones femeninas, y ellas impulsaban también, llamaban y provocaban, digamos, a las organizaciones gremiales que eran masculinas a salir. Sí, pues, femenino, un grupo Sol, había un montón de organizaciones femeninas que yo creo que ayudaron mucho hasta ir a tirarle maní a las mujeres de los militares, ir a tirarle maíz una señora que le sacó la lengua a Prat y que fue histórico, porque a raíz de eso Prat se enredó, terminó renunciando y gracias a la renuncia de él pasó lo que pasó. Por una señora que le sacó la lengua y le pegó unos disparos, le empezó a disparar porque el tipo estaría nervioso y ya a esa altura. Entonces, hay muchas cosas en la historia, pero que se armó, la cosa se armó. Así que, y tal vez no había tanta coordinación entre unos y otros, pero había mucha generación espontánea o provocada, pero autónoma. O sea, efectivamente, lo que decía yo de Elwin, los sindicatos democristianos se pusieron contra Allende. Entonces, empezó no coordinado por todos lados. Sí, parte coordinada, parte no. Finalmente, Marcela. Gracias, Jorge. Gracias, don Javier. De verdad que es un honor y un privilegio escuchar la historia desde su protagonista. Pero, dada escuchar todo el legado que ustedes hicieron como movimiento gremial y que todavía como generación lo vivimos, ¿cuál usted cree que sería un consejo para las generaciones futuras? ¿Y sabe por qué le hago esta pregunta? Porque todos los estudios de comportamiento electoral dicen que los jóvenes no valoran la democracia en el funcionamiento de los cuerpos intermedios. Entonces, desde su historia, desde cómo lo vivieron cuando hay quiebre de la democracia, fueron capaces de crear un nuevo sistema. Y aparte que yo me he dado cuenta que en toda esta conversación hay algo que ustedes como que no han nombrado, que fueron muy valientes. No le tuvieron miedo a la cancelación y lucharon por lo que consideraban que era relevante y la verdad. Entonces, frente a este nuevo escenario y desde su historia, ¿qué consejo le daría a los jóvenes para ser, no sé si la palabra es idealista, pero sí luchar por las convicciones o por la verdad? Eso creo que sería, por lo menos para mí,
que he vivido no tengo 50 años, pero he vivido toda mi vida frente a esta historia. Entonces sería como relevante, por lo menos yo para transmitir a los que son más jóvenes que uno. Porque escuchar a ustedes inspiraba. Bueno, yo creo que la clave es primero tener convicciones claras, no tener dudas respecto a las convicciones de uno, ni entender de que conversar significa ceder a la otra parte, sino que todo lo contrario. Uno para defender su idea, siempre en lo que es, lo que son ideas invariables. Hay cosas que obviamente pueden ser opinables, discutibles, cambiables, etcétera. Pero hay que saber distinguir bien, digamos, cuáles son las cosas invariables que no se discuten, ni se ceden, ni se aminoran, sino que son tal cual, simplemente. Hay que tener convicciones y la decisión de luchar por esas convicciones. Mucho sentido del deber. Yo en lo personal creo que influye mucho la cosa religiosa. O sea, cuando uno actúa en la vida pública movido en un trasfondo religioso del sentido del deber, de bien común, de caridad, prójimo, etc., debiera ser más firme, debiera dar las peleas y debiera darlas con mayor firmeza. Pero obviamente que también hay un punto estratégico, o sea, está comprobado que la gente que es consecuente, la gente o los movimientos que son consecuentes, terminan influyendo más y les va mejor, aunque les vaya mal. Les pongo el ejemplo del Partido Comunista, son siempre pocos, pero influyen mucho porque son cerrados, coherentes, compactos en sus planteamientos. Y nunca son muchos, pero influyen más. ¿Qué saca la democracia cristiana? O incluso, con el perdón del presidente, la UDI, con ser mayoría si no influye. Nada, tiene que haber convicción y firmeza, y los resultados les aseguro que son mejores cuando uno no le da vergüenza defender las ideas que tiene. Aunque obviamente que te van a ir la avalancha de críticas. O sea, en tiempos nuestros donde decían momio, primero uno decía, oh, ¿cómo yo no soy momio? Decía, después uno decía, sí, soy momio, ¿y qué? ¿Cierto? Bueno, es un poco eso. Ahora, no aceptar el bullying ni la cancelación de los que están al frente. Si los frentes están criticando, significa que andamos bien, como decía Quijote, ¿sí? Así que significa que vamos cabalgando. ¿Sí? Javier, una última pregunta para cerrar el taller. ¿Tú qué impresión tienes de la responsabilidad que tuvo el expresidente Allende en hacer de la solución militar, digamos, algo inevitable? Acá ha pasado varias personas, digamos, ya en esta lógica de este ciclo, y hay algunos que han sostenido, digamos, que en el fondo Allende era presa de su coalición, ¿no? Que ellos, los partidos que integraban la Unidad Popular, actuaban por unanimidad, por lo tanto Allende no podía gobernar si no lograba la unanimidad de este comité de la UP, digamos, en donde estaban incluso partidos que eran muy pequeñitos, digamos. Eso como ejemplo, digamos, pero ¿qué impresión tienes tú, digamos, que ustedes tuvieron un rol bien osado, ¿no? En ese año, podríamos llamar ese año que fue decisivo, cuando la FEUC pide la renuncia de Allende, no es un hecho menor, digamos, pero ¿qué impresión tienes tú de la responsabilidad que tiene él más personal, digamos, ¿no? Yo traté de instalar a propósito de unos dichos del expresidente Lagos, en que él señalaba en una entrevista en el Mercurio, dijo algo así como que las credenciales democráticas de Allende están fuera de discusión. Yo a través de una carta traté de instalar, digamos, bueno, que eso era algo a lo que la izquierda se había negado durante 50 años, digamos, y que lo hacía precisamente para evitar pronunciarse respecto de lo legítimo que fue, o inevitable que fue la intervención militar. El otro día, a propósito de la presentación del libro del expresidente Elwin sobre la Unidad Popular, un libro póstumo, presentando el libro, Michelle Bachelet, también expresidenta, ¿no es cierto?,
dice algo así de como que se puede ser demócrata y revolucionario a la vez, que todo depende de las condiciones, etc. Pero en el fondo todo apunta, por así decirlo, a blindar a la figura de Salvador Allende de este escrutinio político o de este escrutinio histórico. Entonces la pregunta es, más allá de los prolegómenos, ¿cuál es tu impresión sobre la responsabilidad que tuvo directamente Allende en el golpe? Yo creo que total, no por una cuestión política, sino que por su frivolidad. Era un tipo muy frívolo, que se jactaba de decir, yo no voy a permitir esto, yo quiero hacer esto, pero la verdad es que no tenía mayor control sobre su propia gente. No sé si lo tomaban tan en serio tampoco. Ahora, yo creo que él trató de navegar como mejor pudo, pero no fue capaz de controlar a su gente, porque había un sector muy importante que quería la confrontación, quería, digamos, primero imponer por la fuerza, sin tener mayoría, sin tener el Congreso, sin tener nada, una estatización y un socialismo, digamos, por la vía de la fuerza. Había gente partidaria de la violencia, el mismo Partido Socialista, el cuento de Chillán en el 67, después de que es legítima la vía armada. El mismo Allende que dice a la violencia reaccionaria pondremos la violencia revolucionaria. La violencia de la ley dice y la violencia revolucionaria. En La Habana. Ese es un discurso en La Habana. Así que, pero en una entrevista, lo repito, en una entrevista que se ha difundido ahora, que alguien nos está entrevistando, pero claro, la presencia de Fidel Castro en su visita y después, entonces, él, había un sector muy importante que lo sobrepasaba y que iba más adelante, digamos, en la revolución, digamos. Y Allende no tenía la capacidad de controlar a su gente, entonces manotazo, llama a un militar, le renuncia a un militar, llama a otro. No controlaba ni el gobierno, no controlaba los partidos, se enredó, no sabía qué hacer. Yo creo que no le dedicaba tiempo responsable tampoco al cargo. No obstante su figura, fato, así, pero creo que fue irresponsable y que fue frívolo. Y que eso es la gran causa del derrumbe de Allende. No tuvo el liderazgo ni para dar el golpe ni para evitarlo. Bien, muchísimas gracias, Javier. Gracias.